Vamos a hablar sobre los signos. Noten que los vectores pueden estar en un plano cartesiano. Recuerden que esto es y positivo, y negativo, x positivo, x negativo. ¿Cómo predecir las componentes vectoriales? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un vector A, ¿cuál va a ser el signo de la componente X y la componente Y? Bueno, yo solo me fijo, mira, la componente en Y está en Y positivo, o sea, tiene que ser positivo. La componente X tiene que ser también positiva. Entonces yo puedo decir de inmediato, AX tiene signo positivo y AY tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. ¿Qué pasa ahora si más bien el vector se dibuja? Tengo un vector B. Vector B. Bueno, el vector B está ahora en X negativo y Y positivo. Entonces, apunta. De esos yo puedo decir, mira, la componente en Y del vector B es positiva, pero la componente en X es negativa. ¿Por qué? Porque vean que si yo trazo las componentes, componente en X, vean que yo voy a la izquierda, o sea, yo voy en dirección de X negativo. Por ende, yo sé que la componente en X del vector B es negativa. Sin embargo, la componente en Y, miren que yo la trazo hacia arriba, o sea, voy en dirección de Y positivo. Entonces, inmediatamente yo puedo decir, perfecto, la componente en Y es positiva. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un vector D? Un vector C acá. ¿Cómo quieren que sean las componentes de ese vector? ¿Positivas? Negativo. ¿Negativas? Bueno, ya la compañera lo dijo, muy bien. Negativas. Vean que ese vector está donde ambos cuadrantes están en la parte negativa. ¿Y por qué? Bueno, aparte porque están esos cuadrantes, también podemos hacerlo mediante de forma gráfica. Noten que la componente en X va hacia la izquierda y la componente en Y va hacia abajo, o sea, negativo. Vean que yo en todos trato de formar triángulos rectángulos. Esto es CY, CX. Ahora, muchas formas a ustedes les dicen, hey, den la dirección del vector. La dirección del vector en términos de un ángulo se mide respecto, por lo general se mide con respecto a X, pues entonces, por ejemplo, la dirección de A es este cita. Pero, la dirección de B es partir desde X positivo hasta tocar B. O sea, esto es beta. ¿Lo ven? ¿Cómo se saca ese beta? Bueno, tal vez ustedes sacan este ángulo y luego, bueno, ustedes saben que en una línea recta hay 180 grados. Entonces, a 180 grados le restan esto y ya tienen cuánto es ese beta. O por ejemplo, si yo quiero saber la dirección de C, tendría que comenzar de acá y trazar ángulo hasta acá, que le voy a llamar gamma. Entonces, de nuevo, ¿cómo saco ese gamma? Bueno, por lo general ustedes pueden sacar rápidamente este vectorcito. Bueno, perdón, este ángulo. Noten que cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, 90 más 90, 180. Los primeros dos cuadrantes tienen 180 grados. Más 90, 270. O sea, a 270 yo le resto esa partecita y ya obtengo este gamma. Entonces, si ustedes les piden la dirección del vector en términos de un ángulo, recuerden, tienen que sacar el vector total a donde está ese, perdón, tienen que sacar ese ángulo total respecto a donde se encuentra ese vector. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Bueno, entendí lo de
Vamos a sacarlo numéricamente como con respecto al ángulo de 90 y de 180. Por ejemplo, veámoslo de forma, supongamos, porque eso ya con ejemplos numéricos les va a quedar mucho más claro. Supongamos que tenemos un vector y este ángulo mide 45, pero no, 45 no, mide 60, vector B. Y el tamaño de la flecha es 15. Bueno, si yo aplico seno, bueno, en realidad no hace falta. Aquí no hace falta, perdón. Les piden, hey, por favor, dame la dirección de B. Noten que de acá hasta acá hay 180 grados. Pero yo quiero saber la dirección del vector. La dirección del vector va desde x positivo hasta tocar al vector. Yo quiero esta partecita. Entonces, si yo quiero sacar esa parte, lo que tengo que hacer es, bueno, si todo eso vale 180, si todo esto vale 180, entonces si yo a todo eso le quito esto, obtengo claramente esto. Entonces, la dirección de ese vector, la dirección de ese vector sería 180 menos 60. O sea, 120 grados respecto a x positivo. Esa es la dirección. Ese X positivo es en cuanto al, sí, en cuanto al eje de las X. Correcto. Porque salió del eje de las x Sí. positivas. Mucho mejor. Sí, gracias. Entonces, Profe, La dirección es respecto a X positivo. la convención es darla con respecto a x positivo. Pero, por ejemplo, si ustedes le dicen, hey, dame la dirección del vector con respecto a x negativo, claramente es, con respecto a x negativo es 60, ¿verdad? pero se da por Ok. entendido que siempre es con respecto a X positivo. Por lo general, si no les dicen cuál es el marco de referencia, asuman que es con respecto a x positivo y en contra de la manecilla del bloque. En otras palabras, girar en contra, girar así, en contra. Por lo general, así es la convención en física. Chicos y chicas, ¿hay alguna otra uva? Profe, una pregunta. Sí, claro. Digamos, si el vector estuviese en el cuarto cuadrante, entonces, por ejemplo, se tomaría 360 y se le resta, digamos, y se le resta como el ángulo, si me dicen que es con respecto a X positivo, porque saldría como desde X positivo. Correcto. De hecho, aquí tengo un ejemplo para ustedes. Supongamos que tenemos otro vector. Es el vector D. A ustedes les dicen que hay un ángulo alfa de 45 grados.
Pregunta. Con respecto a X positivo, girando en contra de las manecillas del reloj, ¿cuánto es la dirección? 45. Menos 45, tal vez. ¿O no? Ah, 215. miren que, de nuevo, recuerden, comenzamos desde, perfecto, ahora sí. Salimos de X positivo, damos la vuelta. Entonces, esto es la dirección. Llamémosle dirección beta. Beta sería entonces, bueno, yo sé que toda la vuelta de los 4 cuadrantes es 360 grados. 360 menos esta partecita, ¿verdad? 45. Entonces, como dijo el compañero, 315. ¿Por qué no menos 45? Porque por lo general nos incomoda un poquito los ángulos negativos. Entonces, preferiblemente siempre den los positivos. Chicas y chicos, ¿qué tal vieron este ejemplo? Es igual al respecto de que es positivo, ¿verdad? Sí, ves con respecto a que es positivo. Ahora, bueno, les hablé de seno, coseno seno, coseno y tangente, pero no les hablé sobre de cómo sacar la hipotenusa. Supongamos que tenemos un vector. Esta es la componente en X. Esto es Y positivo. Esto es X positivo. 90 grados a Y. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo hacíamos para sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Apunta a los catetos. Pitágoras. Pitágoras. Entonces, una forma, teorema de Pitágoras. Una forma de calcular la magnitud del vector A es simplemente aplicar teorema de Pitágoras, o sea, la suma de los catetos al cuadrado por raíz cuadrada. Pero los catetos en este caso llaman ax cuadrado más ay. Consulta, ¿los vectores pueden estar en 3 dimensiones? Por supuesto, podemos definir un espacio. Entonces llamamos esto X, a esto Y y a esto Z. Entonces yo tengo un punto acá. Por ejemplo, un vector sería este. ¿Cómo le sacaría la magnitud de ese vector? Llamémosle vector B. Bueno, la magnitud de ese vector resulta ser que curiosamente es como aplicar Pitágoras. Es simplemente componentes al cuadrado. Entonces, de forma popular se le llamaba Pitágoras en 3 dimensiones. No, no es Pitágoras en 3 dimensiones, es simplemente que por geometría calza. Si tuviéramos 4 componentes, igual, simplemente le agregamos una componente más al cuadrado y ya. Es algo meramente de la geometría, que de hecho es algo euclidiano se llama. Entonces, ya aprendimos a calcular componentes y magnitudes a punta de seno y coseno para calcular componentes. Y Pitágoras para calcular magnitudes a partir de componentes. Chicos y chicas, ¿tienen alguna otra duda? ¿Vamos bien? Sí, profe. Genial. Ahora, yo les había dicho que tangente, por ejemplo, tangente de
cita es opuesto entre adyacente. Entonces quiere decir que cita es la operación inversa. Tangente inversa de AY entre AX. Entonces ya pueden calcular también el ángulo a partir de las componentes. Ok, ¿qué tal vamos por acá? ¿Puedo continuar? Entonces, si vamos a hacer ejemplos de cómo calcular la magnitud de B y así, porque es como que sí lo entendí, pero como que más o menos. Sí, sí, entiendo. Eso es a punta de letras y probablemente es mejor verlo con un ejemplo numérico. Sí, vamos a ver ejemplos. Bueno, les voy a subir los ejemplos que tenía para hoy. Se los voy a subir en videos. Ok.